Ministerio Los Timoteos presenta un nuevo video de nuestra serie Doctrina de Dios. El día de hoy hablaremos acerca de la presencia de Dios. No te lo puedes perder. Quédate aquí y aprendamos juntos. El día de hoy hablaremos acerca de la presencia de Dios, que es un atributo que frecuentemente se confunde con la presencia de Dios, particularmente porque fonológicamente o en cuanto al sonido, cuando pronunciamos la palabra, se parecen estas dos palabras, pero son diferentes, la presencia versus la presciencia. Y vamos a tener una actividad para comenzar y es la siguiente. En tu buscador preferido vas a dirigirte al diccionario en línea, cualquiera de tu elección, y vas a investigar la palabra presciencia. ¿Ok? Investigar la palabra presciencia. La vas a anotar en tu cuaderno. Cada uno puede tener una definición distinta porque van a utilizar diferentes diccionarios en línea. Entonces vas a pausar el video y una vez tengas la definición anotada, puedes continuar. ¿Ok? Bueno, asumiendo que la has escrito, vamos a pasar a la actividad número 2, en la que vas a tener que decir si la palabra presciencia es lo mismo que la palabra presencia. Si sí es lo mismo, vas a argumentar por qué es igual, aunque acabamos de hablar algo muy importante. Y si es diferente, vas a decir por qué es diferente. Puedes ayudarte por fuentes externas. Cuando ya estés listo con tu argumentación en tu libreta con Jesús, vas a poderle dar clic al video y continuar. Bueno, la presencia de Dios es una característica que habla de dos cosas, niños y niñas. La primera es el conocimiento de todas las cosas y la segunda de un acto de elección. Sin embargo, en la clase del día de hoy vamos a enfocarnos en la primera, el conocimiento que Dios tiene sobre todas las cosas. Resulta que este conocimiento que Dios tiene sobre todas las cosas es muy interesante de estudiar porque Dios conoce todas las cosas incluso antes de que estas cosas pasen, antes de que tengan lugar. Entonces, podemos decir que la presencia de Dios se refiere a todas las cosas que Dios conoce y al orden entre sí, al orden que estas cosas tienen. Pero miremos un caso de la vida real. Enfrente de tus ojos, en tu pantalla, tienes a William James Sidis. Y este era un hombre, ¿cierto?, que fue considerado el hombre más inteligente de toda la historia. William fue un niño que desde muy pequeñito se consideró como prodigio porque su cociente intelectual o IQ era supremamente alto. Según su hermana, estaba entre los 250 y 300 puntos. Y sabemos que, por ejemplo, personajes súper icónicos como Albert Einstein tenían 160. Y de 160 para arriba ya se consideraban como superdotados. Y William James Sidis tenía aproximadamente 250 a 300 como resultado. Entonces era un niño prodigio. ¿Por qué? Porque sus habilidades matemáticas y lingüísticas eran exorbitantes, eran grandísimas. Y por esta razón ya se consideraba un niño prodigio. Ahora, si pensamos en William y si se nos ocurriera compararlo con Dios, imaginémonos la inteligencia y sabiduría que caracterizan a nuestro Dios. Si William tenía entre 250 y 300, según este estándar humano, imaginémonos en un estándar humano, si pudiéramos hacerlo así, cómo Dios excedería todos estos números. Es por eso que Él no se puede alinear a ningún estándar humano. Él ya va muy por encima. Y William se queda corto, muy corto, incluso como ser humano superdotado, a la comparación que podemos hacer con la presencia de Dios y cómo Él sabe el orden de las cosas entre sí. La palabra de Dios nos dice en Hechos 2:23, dice,
A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Está hablando de que ya era predeterminado. Dios ya había predeterminado que Jesucristo fuera a la cruz. Él predetermina las cosas y sabe las cosas antes de que éstas tengan lugar. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, o sea que Él ya sabía desde antes quiénes iban a ser predestinados para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea Jesucristo, el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 11:2 nos dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Es decir, que Dios desde antes ya sabía que el pueblo de Israel le iba a fallar. Desde antes ya sabía que el pueblo de Israel iba a ser infiel y aún así Dios fue capaz de mostrar su amor a ellos, sabiendo lo que se venía. A esto se refiere la presciencia, que ya sabe lo que viene y aún así puede continuar planeando las cosas. Y dice, ¿o no sabéis qué dice Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Y primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios. Este es el versículo más ilustre. ¿Por qué? Porque dice claramente la palabra presciencia. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí el apóstol Pedro está diciendo, ustedes fueron elegidos, fueron sacados, como cuando eliges un dulce de una gran bolsa de dulces y eliges el rojo porque el rojo es tu favorito. Así Él nos eligió desde antes, sabiendo todo desde antes, nos eligió para que fuéramos santificados a través del Espíritu Santo y así pudiéramos obedecer a los mandatos del Señor. Entonces, hablamos de una elección y hablamos de un conocimiento anticipado de todas las cosas por parte de Dios. Entonces, el punto número 1 para que anotes en tu cuaderno es, Dios sabe todas las cosas y conoce el orden entre sí. Es decir, Él conoce lo que es pasado, lo que es presente, lo que es futuro y conoce cómo pasan esas cosas en tu vida y en la vida de los demás y en el mundo, ¿cierto? Entonces, Él sabía, por ejemplo, que como ves en la parte izquierda de tu pantalla, el pueblo de Israel iba a fallarle. Pero no es muy diferente a cómo nosotros íbamos a fallarle. Nosotros criticamos el pueblo de Israel porque le fallaba muchas veces a Dios, porque desobedecían, pero nosotros fallamos, le fallamos al Señor y desobedecemos también. Entonces, este es el contraste entre ambas. El pueblo de Israel en la parte izquierda y nosotros ya un poco más modernos en muchas cosas en la parte derecha, pero seguimos siendo los mismos. Cometemos errores, cometemos pecados y aún así Dios ya lo sabe y decide amarnos. Por eso, niños, es muy importante que nos maravillemos ante el amor del Señor, porque Él conoce quiénes somos y aún así nos ama, aún así decide amarnos. Entonces, cuando las cosas suceden para nosotros en el presente, para Dios ya eso es pasado porque Él ya sabía lo que iba a pasar. Y en pantalla encuentras 4 imágenes clave de cosas que sucedieron en nuestro mundo, en la historia del mundo, en diferentes países y a nivel internacional, global, por decirlo así, que Dios ya tenía conocimiento de ellas. Entonces tenemos en primer lugar la pandemia. A Dios no le tomó por sorpresa, Él ya sabía que iba a venir una pandemia, Él ya lo conocía. La Segunda Guerra Mundial en cabeza de Hitler y todos los dirigentes de Alemania de 1941 a 1946, ¿sí? Y tenemos también todo este tipo de cosas, como por ejemplo el Ku Klux Klan, tenemos también la peste negra, todo este tipo de cosas que tuvieron lugar y que Dios no es ajeno a esas cosas, Él sabía, ¿cierto?
En Génesis 3, 22 al 23 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Éxodo 13, 17 dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Deuteronomio 32 del 26 al 27 dice, yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. ¿De qué están hablando estos versículos? Estos versículos hablan acerca de que unas personas se oponen a la idea de que Dios conoce perfecta y completamente todas las cosas antes de que sucedan. Entonces algunas personas dicen, no, ¿sabes qué? Dios no conoce perfecta y completamente lo que va a pasar desde antes. Dios no lo conoce, es hasta después que Él se entera. Y algunas personas dicen esto. Otras personas dicen que Dios se arrepintió. Y dicen, no, Dios sí se puede arrepentir y argumentan esto con 1 Samuel 15, 10 al 11, que dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa o me duele haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. Y dice que como que Dios, como si él cambiara de opinión, como si cambiara de parecer. Pero esto no es correcto. De hecho, otras personas dicen, no, sí es correcto porque Dios cambió de parecer en Números 14, 27. ¿Sí? Dice, ahí el versículo dice que él se cansó y cambió de parecer, cambió de opinión. Y dice que nunca yo tal haga, dice 1 Samuel 2:30, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Como diciendo, si tú me desobedeces, ya, cambio de opinión, yo dije que te iba a amar y ya no te amo. Y la gente piensa eso y argumentan esto, pero esto es totalmente falso. Lo que pasa aquí es que estos versículos están ahí para probar que el corazón del hombre cambia, fluctúa, se modifica con base a las situaciones, pero que el de Dios no cambia. Esta era una expresión que Dios usaba, lo que pasa es que el lenguaje de Dios es divino y el nuestro es un lenguaje humano y para pasar de un lenguaje divino a humano es complicado, pero es nada más una expresión que Dios dice, si tú estudias el idioma original, es una expresión o una serie de expresiones que Dios utiliza para decir, esto entristece mi corazón, estoy triste por lo que el pueblo de Israel hizo, pero no voy a dejar de amarlo. Dios no va a dejar de amarnos, no importa las cosas malas y buenas que hagamos. Esto no quiere decir que como sabemos que Dios nos va a seguir amando, vamos a pecar, desobedecerle a nuestra mamá, mirar cosas incorrectas, escuchar cosas que no se deben, desobedecer a nuestras autoridades, que porque Dios nos ama. No, pero tampoco significa que vamos a hacer cosas buenas para que Dios nos ame más, porque eso tampoco funciona de esa manera. No podemos hacer nada demasiado malo, y eso es lo maravilloso del amor de Dios. No podemos hacer nada demasiado malo para que Dios nos deje de amar, pero tampoco podemos hacer nada demasiado bueno para que Dios nos ame más. ¿Ok? Entonces, por eso es que la presencia de Dios es tan, pero tan importante, porque Él ha determinado amarnos, ha determinado salvarnos y estar a nuestro lado y enseñarnos tantas cosas desde antes, sabiendo que nosotros íbamos a fallar. Bueno, vamos a pasar al punto número 2 rápidamente, que dice, Dios entiende todos los caminos y acciones del hombre, incluso antes de que ocurran. ¿Cierto? Entonces, esto está soportado en la Biblia con 1 Samuel 2:3. Está también soportado, ahí dice que Él pesa todas las acciones, Él sabe lo que vamos a hacer y aún así nos sigue amando y aún así sigue
teniendo ese conocimiento pleno de lo que va a pasar después de que nosotros hagamos estas cosas. Salmo 139 del 2 al 4 dice, tú, o sea Dios, has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar o mi caminar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es como cuando estamos jugando a las adivinanzas y la persona a la que le estamos preguntando la adivinanza o la riddle ya sabe todo. Así es el Señor, él ya sabe lo que va a pasar. Salmo 147:5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Es decir, que no tiene ninguna caducidad, no expira, no llega a su fin. El conocimiento del Señor es infinito. Dice también Isaías 40:13 al 14, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró senda de la prudencia? Es decir, que nuestro Dios Todopoderoso ya conoce de ciencia. Él ya sabe, por ejemplo, sabe la cura a las enfermedades, sabe quién va a ser el próximo presidente, sabe cuál va a ser tu próxima victoria o cuál va a ser tu próxima derrota en términos de pecado. Él sabe cuál es mi propio pecado, cuál va a ser mi propia lucha en los días próximos o en los meses próximos. Y aún así conoce todo mi ser y me ama y me perdona. Y a ti también, ¿cierto? Hechos 15:18 dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Este es un fragmento nada más, pero hace referencia a que Dios desde el principio y hasta el fin lo conoce todo. Lo conoce todo. Hebreos 4:13 también apoya esta postura. Dice que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, niños. Este versículo es muy importante que lo tengas en tu mente todo el tiempo, porque todo el tiempo estás viviendo, tú y yo estamos viviendo ante la presencia de Dios. Así tu mamá no te vea, así tu papá no te vea, así el profesor no esté ahí, todo el tiempo Dios está ahí. Entonces, todas las cosas que tú y yo hacemos o hagamos en el futuro, ¿cierto? Dios las ve porque todas están desnudas, están sin cobertura alguna, ¿sí? Ante los ojos de aquel a quien algún día muy cercano, tanto tú como yo, como todo el mundo, las celebridades, los famosos, los deportistas, los futbolistas, los youtubers, todo el mundo, los pastores, los ateos, todos tendremos que dar cuenta. ¿Ok? Entonces, esto es una advertencia para vivir una vida recta. Y primera de Juan 3:20 que dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Ahí no dice Dios sabe 24 cosas de cada país o 13 cosas de cada persona. No, Él sabe todas las cosas de todas las personas del mundo, de todas las ciencias, de todas las inteligencias, la inteligencia artificial, la inteligencia tecnológica, todas las cosas Él las conoce. Y acá tengo un personaje muy célebre, que yo creo que todos saben. Mejor dicho, el que no sepa cómo se llama este personaje, no sé en qué planeta vive. Mentiras. Pero tenemos a Loki, ¿cierto? Y para los que son grandes fans de Marvel, ya lo saben, todos lo saben ahí. Aquellos que también les gusta DC, bueno, ya lo saben. Y tenemos que Loki no sabía los planes de Thanos. Él no podía decir específicamente, ok, esto es lo que va a pasar o esto es lo que Thor va a hacer. Quizá podía tener una predicción, ¿cierto? O decir, yo creo que esto va a pasar. Pero certeramente decir, ok, esto va a pasar y luego va a venir esta persona y va a luchar contra mí y luego esto va a pasar y Thor se va a enfadar y bla, 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 él no lo sabía. En cambio, Dios
todo lo conoce de antemano. Antemano significa in advance, desde antes. Las historias de todas las personas del mundo, los capítulos de las vidas de todas las personas del mundo, las situaciones de la vida de todas las personas del mundo, lo que va a pasar mañana, pasado mañana, en un mes, en 3 años, en 5 años, en 10 años, Dios lo sabe. Dios lo conoce todo, incluso antes de que tú y yo naciéramos, incluso antes de que el pueblo de Israel le fallara, incluso antes de que nosotros lloráramos cuando estábamos tristes en el pasado o incluso antes de que nos riamos el día de mañana. Todo Dios lo sabe. Él conoce perfecta y completamente todas las acciones voluntarias de los hombres antes de que los hombres las hagan. Él conoce los secretos de los corazones de los hombres, los secretos, las cosas más íntimas, los planes más profundos. Y ese es el punto número 3. Las cosas más íntimas y profundas, Dios las conoce. Es decir, que tú no puedes guardarle un secreto a Dios. Puedes guardarle un secreto a las personas, a los que te rodean, pero a Dios jamás. Y aquí tengo una imagen muy interesante, ¿cierto? Y nos habla acerca de las cosas que nosotros creemos que sabemos, pero en realidad no sabemos. ¿Tú crees que conoces tu corazón y que conoces, no sé, un poquito de ciencia y que conoces tu personalidad y que sabes lo que te gusta y lo que no te gusta? Y tú dices, no, yo nunca, jamás, jamás en mi vida robaría nada. Pero tú no conoces tu corazón. Yo no conozco mi corazón. Entonces, hay ciertos secretos y cosas inalcanzables, así como este satélite está. Nosotros no podemos llegar hasta allá. Y así es nuestro corazón. A veces nuestro corazón es inalcanzable, es tan profundo que nosotros no sabemos ni siquiera lo que nuestro corazón quiere. No sabemos nada de eso porque la palabra dice que el corazón del hombre es engañoso. Y así por eso decimos acá que toda acción del corazón del hombre, cada plan, cada cosa que ni tú ni yo sabemos que tenemos en nuestro corazón, es como cuando tenemos un cuarto de juguetes y nosotros tenemos un montón de juguetes y sacamos un juguete que ni sabíamos, estaba ahí metido, estaba ahí en el cuarto, pero nosotros ni sabíamos que ese juguete existía. Así pasa con nuestro corazón. En nuestro corazón hay pecado, que es lo que tenemos que luchar cada día y combatir cada día. Y hay cosas que tenemos en nuestro corazón que ni tú ni yo sabemos que están ahí. Es como ese cuarto o el basement, el sótano, que nosotros ni sabemos que las cosas están ahí, pero están ahí. Entonces dice, toda acción del corazón del hombre, cada plan, cada cosa que al hombre se le pasa por la cabeza o por su corazón, Dios ya la sabe toda, de principio a fin. Él se sabe ya toda la película, ¿cierto? No necesita que nadie le haga spoilers, él ya se la sabe toda, incluso antes de que al hombre se le ocurra. Y nuestro punto número 4 es el consejo predeterminado de Dios ocurre desde la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios ya sabe sin causa lógica o sin necesidad de explicarle a los demás nada. Él ya lo sabe, él ya conoce, las conoce y predetermina que ciertas cosas pasen. Y este es un tema mucho más profundo del que hablaremos después acerca de la voluntad prescriptiva, ¿cierto? Decretiva del Señor. Y la voluntad descriptiva. Es un tema un poco más profundo, pero en palabras cortas es prácticamente las cosas que Dios ya dijo que iban a pasar y nada las puede cambiar. Y las cosas en las que Dios aconseja a los hombres de cierta manera, pero los hombres toman en su libre albedrío o en su libre decisión, toman sus propias determinaciones, ¿cierto? Pero eso es otro tema. Sin embargo, a lo que vamos con este punto número 4 de que el consejo predeterminado de Dios ocurre desde la eternidad, es que Dios desde antes, como Él no tiene principio, ¿cierto? Él desde
mucho antes de que tú y yo siquiera estuviéramos en los planes de nuestros padres. Él ya sabía tu futuro y mi futuro. Él ya sabía tu día de nacimiento. Esto es maravilloso. Él ya sabía, él sabe el día de nuestra muerte también. Y él no se tiene que acomodar a lo que tú y yo o este mundo haga o lo que pase en este mundo, porque su conocimiento va desligado o va separado de lo que pase externamente. Bueno, aquí tenemos un caso muy interesante de tres niños cuyos nombres son Sebastián, Nicolás o Nicola, y también tenemos a Lidia. Estos niños, ¿cierto? Que vemos acá muy normalillos, son considerados genios o superdotados, puesto que todas las personas que superan los 130 puntos en el IQ o en el coeficiente, en el test de coeficiente intelectual, son considerados superdotados, porque 100 es la media o el promedio mundial, pero estos niños van a 130 aún con su corta edad. Entonces, lo que pasó fue que una asociación internacional reunió a 120,000 socios de todo el mundo y se dedicó a revisar los tests de varios niños y concluyeron que estos niños eran los más inteligentes de diferentes países, tanto Sebastián, Nicole, y también Lidia, todos ellos eran de diferentes países, pero aún así, no importa, su cerebro iba como que súper a mil decimos súper inteligente y conocían muchísimas cosas más que los niños de su edad. Pero esto nos lleva a pensar que la presencia de Dios hace que Él, Él mismo, sea más inteligente que cualquier otra persona sobre la tierra, sobre la faz de la tierra. Y aunque nos aterre pensar esto, los límites de su conocimiento son tan anchos, tan grandes como desconocidos para nuestra mente finita y humana. Es decir, que lo que el Señor conoce es tan, pero tan grande que nosotros ni nos imaginamos el tamaño de lo que Él conoce. Es muy grande y Él lo sabe desde antes. Y esto es la presencia de Dios. Esto es lo que nos referimos con la presencia de Dios. Repaso antes de la trivia. Número 1. Dios sabe todas las cosas y conoce el orden entre sí, entre el pasado, entre el presente y entre el futuro. Dios sabe todas las cosas y conoce el orden entre sí. Número 2, Dios entiende todos los caminos y acciones del hombre, incluso antes de que ocurran. Caminos y acciones del hombre. Número 3, Dios conoce hasta los secretos de los corazones de la gente. Hasta los secretos, hasta las cosas que creemos que Él no sabe, Él las sabe. 4. El consejo predeterminado de Dios ocurre desde la eternidad. ¿Cierto? Quiere decir que Dios tiene las acciones del mundo, no pueden alterar lo que Él ya ha predeterminado para sus hijos, que es la salvación, ¿cierto? Y para los que no son sus hijos, que es la condenación eterna. Vamos a nuestra trivia. Entonces, por favor, alístate porque vamos a tener una serie de preguntas en las que vamos a revisar si entendiste, si no entendiste, si tienes preguntas o si no. ¿Listo? Prepárate. Primera pregunta, ¿qué significa la presencia de Dios? Opción 1, significa que Dios conoce todas las cosas. Opción B, A y B. B, significa que Dios conoce la mayoría de las cosas. O C, significa que Dios tiene el poder para conocer las cosas. C, significa que Dios tiene el poder para conocer todas las cosas. Excelente. Dios conoce, rayita, de todas las cosas sin importar si son parte del presente, pasado o futuro.
A, poder, B, orden, C, alcance. Dios conoce el orden de todas las cosas. Excelente. Dios entiende el rayita del hombre incluso antes de que el hombre proceda o comience a actuar. A, camino, B, pecado, C, pasos. El camino. Excelente. Dios conoce el camino del hombre antes de que éste proceda a actuar. ¿Qué atributo de Dios analizamos en la clase de hoy? A, la presencia de Dios. B, la presciencia de Dios. C, la eternidad de Dios. La presciencia de Dios, que es diferente a la presencia. Presencia es el hecho de que Dios está ahí, en todo lugar. Y presciencia es que Dios conoce todas las cosas y tiene el poder para conocer todas las cosas. Siguiente pregunta. Dios conoce los rayitas del corazón del hombre. A, secretos. B, confidencias. Secretos, excelente. Dios conoce todos los secretos del corazón del hombre. Siguiente pregunta. Dios no tiene rival en cuanto a su A, cuidado, B, capacidad de perdonar o C, conocimiento. Dios no tiene rival o enemigo o persona que se le pueda enfrentar en cuanto a su cuidado, capacidad de perdonar o conocimiento. Por supuesto que a todas estas, pero una en particular para la clase de hoy. A su conocimiento. Excelente. Para la semana que viene vamos a estudiar el versículo que está en Isaías 46:10 que dice que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Isaías 46:10. Muchas gracias por haber visto el video para esta semana y espero que el Señor te continúe bendiciendo.